Pero tengo que decirles algo, nos dice, tengo una sospecha, posiblemente tu hijo venga con síndrome de Down. Esto fue a las 8 de la mañana y teníamos agendado justamente la cesárea para las 9 de la noche. Tanti Moreno, madre de 2 hijos, nos cuenta su historia. El mismo día que iba a dar a luz a Beltrán, uno de sus hijos, los doctores le informaron que su hijo tendría síndrome de Down. Bueno, ese día para nosotros fue... Su historia me pone la piel chinita, ya que ella ha vivido el proceso de la maternidad neurodiversa como toda una guerrera, sin achicarse ni esconderse del proceso. Yo nunca había tenido depresión, nunca nada. O sea, sí, esa cuestión de que no quería nada, que me quería morir, que yo me despertaba llorando. Que yo así, te lo voy a decir porque yo hoy día mi hijo, para mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pero yo en un momento decía, yo no quiero esto, yo lo quiero devolver. Esta conversación nos abre los ojitos a la cruda realidad de cómo es para una mamá cuando recibe un diagnóstico. Y mucho más allá de eso, nos abre las puertas al hermoso corazón de Tanti, que con tanta autenticidad nos compartió parte de su historia. Súper importante, y esto tiene que ver justamente con la ignorancia que hay, en mi caso, que yo lo veo como país, quizás también como todo el mundo y como sociedad, que para mí era, ¿por qué mi hijo, o sea, está acá? Y yo decía, pero ¿por qué está vivo? Discutimos temas éticos como si el síndrome de Down debería ser considerado una enfermedad que hay que curar o simplemente una variabilidad genética a la cual uno se adapta y aprende a disfrutar. Espero que les guste esta conversación tanto como me gustó a mí. Les mando un abrazo y les doy la bienvenida a otro episodio de Lugar Correcto. Esta es una conversación tranquila. Tanti, ¿cómo estás? Qué emoción que por fin puedo hablar contigo. Cierto, por fin nos conocemos. Todo bien, empezando la mañana acá. Me encantaría empezar la conversación un poquito con cómo ha sido tu trayectoria como mamá desde que te enteraste que Beltrán iba a tener síndrome de Down, o cómo te enteraste. Me encantaría saber. Obvio. Lógico. Ya, para nosotros, claro, nosotros nos enteramos en el parto, ¿ya? Acá en Chile, no sé si tú sabías, Cintia, pero acá en Chile solamente lo único que pesquisa este tipo de condiciones es la ecografía. Inicialmente, como yo te diría que es como para toda la gente gubernamentalmente, ¿ya? Se usa la ecografía, ¿ya? Si tú quieres acceder a hacerte un examen de sangre, ¿ok? Que ahí, por supuesto, hay exámenes de sangre genéticos que pesquisan, o sea, todas las alteraciones que tú misma estás diciendo ahora, sí, uno lo puede hacer, pero uno tiene que pagar y pagar mucho, uno lo hace de manera privada, ¿ok? Entonces, yo esto me enteré, obviamente, yo esto lo fui aprendiendo después, por supuesto, porque yo, antes, para mí era la ecografía, yo confiaba que acá la ecografía iba a ser súper certera, y después también de que ya me he ido metiendo y ido aprendiendo del síndrome de Down, también me aprendí que el 60% ahora en Chile se entera en el momento del parto. Así es, por esto mismo, ¿ya? Porque no te ofrecen el screening genético. Así es. No, se llaman cribada genética. Sí, solamente se lo ofrecen a las mujeres que son, me imagino, mayores de 40 años, o si es que hay una sospecha, efectivamente, pero te lo ofrecen de manera privada, insisto, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros, por ende, nos hicimos todas las ecografías, ¿ya? Acá hay una ecografía Doppler, se llama, que es la que se miden, la medición de la nariz, la medición atrás de la translocación y todo, para poder confirmar si es que hay alguna alteración, y todo normal. Ya, siempre normal, y el día que teníamos el parto, nosotros tuvimos COVID justo antes, ¿ya? Entonces yo me salté una ecografía, y fui a una ecografía y parece que estaba con preeclampsia. Entonces me hicieron una ecografía de urgencia, como con el ecógrafo que es como más experto, y él me dice, sí, estás con preeclampsia, así que hoy día en la tarde te hacemos una ecografía, te hacemos una cesárea, pero tengo que decirles algo, nos dice, tengo una sospecha, posiblemente tu hijo venga con síndrome de Down. Esto fue a las 8 de la mañana y teníamos agendado justamente la cesárea para
para las 9 de la noche. Y, o sea, me dicen esto y yo dije, ¿dónde está la cámara? Así como, no, yo no lo podía creer. Y dije, no, le dije, a ver, espérate un poco. Porque cuando a mí me hicieron las primeras ecografías, le dije, tú me dijiste que si es que llegara a pasar, porque te dan como un índice, te dicen como la probabilidad, te dan al principio, la primera eco, te dan una probabilidad, 1 en 1000, que salga con alguna alteración, con síndrome de Down, no sé qué. Entonces le dije, tú al principio me dijiste que la posibilidad de tener síndrome de Down de mi hijo era 1 en 1000. O sea, si es que esto es así, es porque fue 1 en 1000. Entonces el ecógrafo me dijo, sí, pero bueno, también tengo casos que pasa que no, que esto mismo se ve, hay sospechas, pero después nace todo. Bueno, ese día para nosotros fue terrorífico, ya, porque el día que tú vas supuestamente a tener a tu hijo, además yo quería tener casi que un parto natural, o sea, sí, quería un parto vaginal, le llamamos acá. Entonces, como que fue romper todas mis expectativas. Y el día que tú vas en el fondo a tener a tu hijo, para nosotros fue un día que entre que no entendíamos nada que está pasando, la gente nos llamaba como felicitaciones, no sé qué van a tener a Beltrán, y nosotros como pareja acordamos, dijimos no digamos nada hasta que nazca, porque para qué vamos también a entrar en explicarle esto a nuestras mamás, preocuparlas o que estén angustiadas por nosotras, ¿no es cierto? Y se vive desde ahí, desde, ¿cachai? Como les digo, una cuestión súper, que ahora yo lo veo, yo que tengo a Beltrán, digo, pero que heavy, nosotros decimos acá como que pena, porque me hubiera encantado que todo ese día hubiera sido un día en el fondo de felicidad, ya, de recibimiento, en el fondo digno para él, como se lo merecía, ¿cachai? Sí. Bueno, entonces no le contamos a nadie, y todo el mundo nos llamaba, qué rico, van a conocer a Beltrán, y nosotros así como por dentro como en una dualidad de emociones, claramente, porque tú decís, sí, voy a conocer a Beltrán, pero muertos de miedo, porque si nace con síndrome de Down, ¿qué significa todo esto? ¿Ya? Sí, no tenían como el conocimiento de cuáles son las repercusiones y cómo cambia, ¿no? Y en dado caso, o sea, mi pregunta ahí sería, perdón que te interrumpa, pero sería, ¿cómo viviste el parto en el sentido emocional? O sea, asustada, con sí, miedo, yo menos mal, con sí. No, yo el parto menos mal, yo soy como súper, me un poco calor con el café. Yo en esa época también cuando estaba con Beltrán estaba súper como en un momento de alta conexión, yo meditaba harto y todo, y en un momento dije, bueno, o sea, mi hijo está hace 9 meses acá. Entonces, es lo que es hace 9 meses. Y aquí hay que recibirlo y yo creo que yo estaba mucho más entregada. Yo dije acá, me voy a entregar que sea lo que tenga que ser. Y mi marido, sí, él estuvo todo ese día muy afectado, muy afectado. Y el momento que nace Beltrán, ya a mí me lo entregan y lo veo y se vea, en el fondo, no me gusta decir esta palabra, pero se veía normal, no se veía con síndrome de Down. Y está acá, lo tengo encima, y de repente empieza a abrir los ojitos y se le iban a llevar. Entonces dije, no, espérense, y me lo miro y abrió los ojitos y dije, ya. Y ahí se da mi marido con todo en el fondo el equipo médico, los neonatólogos, todos que son los que les confirman la condición de Beltrán. Y ahí él llega a la pieza conmigo y con Beltrán en brazo y me dice que... Y ahí yo te diría que empezó porque todo el mundo, mucha gente me pregunta si tú eras enterado antes, embarazada. Digo, como a los 5 meses. A mí lo que me pasó es que me entregan a mi guagua, a mi hijo, y me dicen en el fondo este diagnóstico, y es distinto, lo tengo ahí. Entonces, para mí, yo creo que ahí también las mujeres cuando ya estamos posparto, hay todo un tema también de hormonas, de oxitocina, todo este tema que yo creo que te invade y te hace como ser una mamá leona, que para mí fue, vamos, este es mi hijo, ¿no es cierto? Y nada. Y yo me acuerdo que mi marido estaba ahí muy afectado. Uno está drogado de hormonas en ese momento, y te lo digo al tiro porque después, por supuesto, hay un cambio. Y me acuerdo que le decía a mi marido, ya bueno, pero nuestro hijo no va a poder hacer dibujos, como que está bien, o sea, como que, ¿cachai? Como sin, un poco media perdida también. Y ahí empezamos a llamar a la familia, a contarle, y yo creo que ahí entra un tema súper importante que yo siempre digo, que yo agradezco porque tengo como una red de apoyo donde todos empezaron a informarme, a mandarme cosas, no sé qué videos, que bla, bla.
¿Ya? ¿Por qué te digo esto? Porque en la clínica, yo estaba en una clínica privada, se notaba que estaban todos medio complicados y cuando llegó el ginecólogo, como, pucha, y para todos era una situación de lamento, o sea, para todo el equipo médico se notaba que era una situación de lamento, y uno como mamá, que yo ya estaba con la ignorancia, porque nosotros, ni yo ni Felipe, nunca habíamos tenido ningún acercamiento al síndrome de Down, nadie de nuestra familia, vienes con toda la ignorancia, tú ves que los profesionales, los que debiesen saber en el fondo más que uno, ya te tratan como realmente como acá pasó algo malo. Yo agradezco haber tenido a mi familia en el fondo que me empezaron a ayudar al tiro con entregarme información, con tirarnos para arriba. Bueno, el tema está que nosotros nos fuimos de la clínica, yo estuve 2 días, y ahí pasa todo el tema de cuando la mujer le baja la leche, ahí vienen todos los temas hormonales. Y yo llegué a la casa, y ahí Cintia a mí me vino una depresión posparto. Yo nunca había tenido depresión, nunca nada, y fue una cuestión terrorífica. O sea, sí, esa cuestión de que no quería nada, que me quería morir, que yo me despertaba llorando, que yo así, te lo voy a decir porque yo hoy día mi hijo, para mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida, pero en un momento decía, yo no quiero esto, yo lo quiero devolver, o sea, así de fuerte, y acá quiero algo súper importante, y esto tiene que ver justamente con la ignorancia que hay, en mi caso, que yo lo veo como país, quizás también como todo el mundo, y como sociedad, ya, porque para mí era, ¿por qué mi hijo, o sea, está acá? Y yo decía, pero ¿por qué está vivo? El pobre, ¿para qué? Si no va a poder hacer nada. O sea, esa era mi mentalidad, imagínate. ¿Ya? O sea, ¿para qué? Si va a depender de mí siempre, si va a pasarlo mal, lo van a mirar raro. Entonces, o sea, era una... No, se te pasa todo por la cabeza, tú piensas, me acuerdo que, bueno, muchas conversas que tuvimos con mi marido, que eso fue lo súper bonito, que conversábamos, yo creo que durante el primer mes, todas las noches, así desahogo, y en un momento le decía a Felipe, vamos a ser como los papás abnegados, que vamos a tener que dejar nuestra vida de lado por nuestra, o sea, imagínate todo lo que yo tenía, o sea, puros prejuicios, ya, por desinformación, por ignorancia, y te digo eso porque yo ahora, que Beltrán tiene 3 años, yo digo, o sea, si hubiera sabido todo esto, ya, o sea, claramente hubiera disfrutado desde otra vereda, desde otra parte, hubiera disfrutado el nacimiento de mi hijo, hubiera disfrutado la llegada de él, hubiera disfrutado la maternidad, ya. Lo bueno sí fue que, por ejemplo, a mí al poco tiempo, a la semana, 2 semanas, no sé, la semana, ponte tú, me llamó una amiga, hizo que me llamara otra mamá, que tenía una hija en esa época de 2 años con síndrome de Down, y yo la escuchaba súper resuelta, y yo decía, y me dijo con muchas cosas que yo me decía, mira, yo te voy a decir esto, te voy a sentir después orgullosa de tu hijo, va a ser lo mejor que te ha pasado en la vida. Ahora te puede sonar medio, pero te vas a acordar de mí cuando vaya pasando el tiempo. Y yo la escuchaba súper resuelta y decía, parece que aquí como que hay una luz al final de esto, parece que mi hijo no va a ser tan, ¿cachai? Como tan... Okay. Y tampoco, porque acá, y acá también a mí me cuesta decir esto, porque yo me he ido dando cuenta en este camino de maternidad de un hijo con discapacidad, ya, que es tu hijo. Entonces yo digo, claro, pucha, mi hijo no va a ser tan dependiente, pero ¿y si fuera dependiente? Si mi hijo quizás tuviera una condición que quizás lo limitara más, da lo mismo, uno se da cuenta en el camino que es tu hijo, es la realidad de tu hijo que tú conoces tal como es, ¿me entendí o no? Y no por eso lo da al lado, porque uno cae mucho en la frase como hay cosas peores. También creo que hay que tener ojo con eso. Porque, ¿por qué? ¿Por qué para la, no sé? Porque no le da espacio, ¿por qué para no le da espacio? Claro, ¿por qué para la mamá que tiene un hijo con parálisis cerebral, ¿no es cierto? Es su hijo igual. Y para ella vive su realidad de madre e hijo desde ahí. Y para ella va a sentir lo mismo, el mismo orgullo, la misma felicidad que siento yo cuando Beltrán dice mamá. Ella lo va a sentir cuando su hijo la mira de tal manera, ¿me entendí? Entonces, ahí eso es lo que te quiero decir, como que yo creo que he ido entendiendo ya y me he ido dando cuenta
que finalmente la maternidad es maternidad y tiene el mismo valor y tiene el mismo orgullo y tiene desde el pedestal de que cada uno lo vive, ¿ya? O sea, siento que es como una realidad tan individual, tan única. Entonces, por eso también a mí no me gusta mucho cuando yo hablo digo como, me di cuenta que hay una luz al final del túnel, porque me pasó, dije, chuta, ella está resuelta. Yo decía, mi hijo va a poder hacer cosas, pero después me iba dando cuenta que no tiene que ver con que mi hijo va a poder hacer cosas, sino que tiene que ver con que él, dentro de su contexto, dentro de su realidad, en el fondo es mi hijo y va a vivir la vida de la mejor manera que la pueda vivir, ¿no es cierto? Bueno, es un tema quizás medio enredado, pero en el fondo me he ido dando cuenta un poco de eso. Y no, creo que lo que dices, sobre todo lo de, para hacer una breve pausa, que es hay que tener mucho cuidado con decir, hay cosas peores. Sí, terrible. Sí, sí hay cosas peores, pero eso no quiere decir que lo que estés viviendo no requiera validación y no requiera el entendimiento de que no se va a sentir padre, sobre todo para las mamás. Y creo que esta conversación es más, uno, para las mamás, de decir, hay que respetar el proceso de cada mamá. Y a veces en el proceso, al principio del proceso, quieres devolver a tu hijo y no. Y yo creo que como mamá, algunas la escucharán y ¿cómo puede, no? Te sientes culpable como mamá de decir un statement así de grueso. Pero creo que más importante es darles más espacio a las mamás que están teniendo un diagnóstico, porque ellas también están sintiendo al mismo tiempo. Obvio. ¿No? Yo creo que aquí el sufrimiento creo que es más para la mamá, que es para el nene hermoso que acaba de nacer, porque yo que sé cómo se está formando ese cerebrito, el nene hermoso, te lo prometo que lo que le está viendo es que lo están abrazando, que lo están apapachando, ¿no? Él no está tomando atención de si va a poder hablar, si no va a poder hablar, si va a poder gatear igual que las mismas personas, o si va a poder cantar en un play de su escuela. Él no está viviendo todo eso, él solo está viviendo que es una nueva vida y que está descubriendo el mundo, así como todos los otros bebés, ¿no? Y creo que ahí es en donde me gustaría llevarte un poquito más a preguntarte sobre los diferentes problemas éticos que hay alrededor sobre el síndrome de Down, ¿no? En específico hay dos modelos que se ven mucho en estos diagnósticos, y lo que acabas de nombrar de cómo te trataron en el hospital a mí me parece muy alarmante, pero también me parece que es una perspectiva que a nosotros como profesionales nos deja ver de que tenemos que tener mucha sensibilidad cuando damos estos diagnósticos y un entendimiento genuino de lo que representa eso para un padre, y nunca tratarlo como si fuera una peste, ¿no? Porque yo creo que más el miedo dentro del parto, además de todas las hormonas, es que los que debieron de haberte hecho sentir segura y haberte dicho todo tiene solución y aquí estamos nosotros para guiarte, protegerte y realmente darte el sustento y la contención que requieres como madre para que te sientas preparada para hacer esto. No, fue todo lo contrario, de que te estaban tratando un poquito como ay, qué cosa tan stratosférica, como si fuera el primer niño diagnosticado con síndrome de Down, ¿no? Entonces, aquí me encantaría exponer estos dos modelos. Hay un modelo que es el modelo médico, en el que ven las enfermedades como si tendrían que ser curadas. Y otro enfoque que se llama el neurodiverso, que es el que se enfoca en detectar las fortalezas de estos individuos, sea quien sea el organismo, y detectar las debilidades para poder ponerlos en entornos en los que estas fortalezas sean enriquecidas y las debilidades sean asistidas, ¿no? Y el modelo médico se enfoca más en encontrar curas y invierte todo el dinero en encontrar curas. Entonces, para que se puedan comunicar mejor, para que, por ejemplo, para que puedan mover mejor sus musculitos y tener mejor tonificación muscular. Ese tipo de cosas es la que se enfoca el modelo médico. Y me gustaría a ti preguntarte como mamá, ¿por qué modelo te orientas más? ¿Por qué modelo me oriento más? Esa es tu pregunta. Ya, lo que pasa es que tú tocaste un tema súper... ¿Qué modelo resuena más contigo? Conmigo, por supuesto, el modelo, ¿cuál fue? El segundo, no el médico en el fondo. Para mí, el neurodiverso. Sí, absolutamente, porque yo creo que cada individuo en el fondo es un
es un individuo, y como individuo tiene sus características, como tú bien dijiste, sus fortalezas, sus debilidades, ¿no es cierto? Y yo creo que desde ahí es lo que a mí hizo mucho sentido cuando dijiste, claro, que uno tiene que fortalecer, ¿no es cierto?, sus atributos, por decirlo así, y asistir ya sus debilidades. Ahora, yo creo que igual lo que quiero partir con otra cosa que es súper importante con respecto a lo que tú dices del tema de la noticia, de cómo los médicos, porque finalmente la entrega de la noticia es como el primer acto terapéutico para una madre que está viviendo esto, ¿ya? Y la entrega de la noticia efectivamente, por lo menos en mi país, en Chile, todavía es fatal, y a mí me pasó que fue suave. O sea, hay otros lugares, acá hay hospitales, Cintia, donde justamente se entrega la noticia así como: lamento informarle, le tenemos una mala noticia, ya, o sea, sí, así como, pucha, lo siento, como de verdad que es fatídico, y hay estudios, y uno se ha dado cuenta, yo tuve la suerte de participar en varias charlas que hice a centros de salud, justamente de esto, ya, de cómo cómo te entregan la noticia puede afectar directamente en cómo se va a desarrollar ese recién nacido. Porque, por supuesto, yo lo que te decía antes, yo tuve la suerte de tener un entorno, ¿no es cierto?, una red de apoyo mía, de mi familia, la familia de mi marido, que me entregó las herramientas para poder informarme, para poder tomar decisiones correctas. Pero muchas personas no lo tienen, y si a ti en el momento en que nace tu hijo te entregan esta noticia como, lo siento, esto debe ser una pérdida, así, pero en verdad sí, como, pucha, lo siento por esto es una mala noticia. Si tú entregas la noticia de mala manera, esos padres o esa madre, ya, por supuesto va a quedar en shock, por supuesto se va a aterrar, se va a congelar y va a tomar malas decisiones, o no va a tomar decisiones correctas en el momento correcto para poder buscar al tiro esta asistencia que tú estás diciendo. Y por supuesto, yo he conocido casos de personas de más escasos recursos que su hijo tiene 3 años y que nunca le han llevado a ninguna fundación ni ningún centro. Acá hay centros de fundación que acogen a personas que no tienen la capacidad de pagar para estimularlo. Y es netamente porque ni en el hospital le dieron la información, casi que le dijeron, pucha, lo que se puede hacer es, hay historias de gente que le dicen que el hijo tienen que operarlo, pero ¿para qué lo van a operar? Si igual no va, ¿para qué? Si igual no va a vivir muchos años. O sea, así, Cintia. Entonces, claramente, lo que tú dices, por eso yo creo que, claro, yo tampoco no quiero generalizar, porque claramente, como hay equipos médicos que hacen estas atrocidades, hay otros equipos médicos que también hay historias que son equipos médicos que logran empoderar a estas familias, que logran que esta familia, esta mamá, salga de la clínica y pueda en el fondo tomar decisiones correctas, que al tiro, que le dan folletos, que investigan, que no sé qué. Eso es lo que se necesita, ¿no es cierto? Y a veces, yo también lo que muchas veces he dicho, yo cuando hago estas charlas también las estoy haciendo también a estudiantes. Porque bueno, yo siento que ellos son, como tú, son las nuevas generaciones, son quienes van a lograr cambiar este paradigma, van a lograr cambiar esta manera de operar, ¿no es cierto?, en lo que es la entrega de la noticia a las familias, sobre todo en este país donde la mayoría se entera en el parto. ¿Ya? Sí. Aquí va con esto ya, y que me perdí, no sé qué te iba a decir, pero bueno, lo que te quería decir es que, claro, y eso lo estamos haciendo también los estudiantes porque creo que ustedes son el futuro de esta sociedad, de este mundo, y creo que más que nada las personas que pueden identificar el privilegio que tienen, ¿no? El privilegio de la salud, que es un privilegio, y sobre todo si eres un estudiante probablemente cuentes con los recursos para asistir a una escuela y educarte sobre todos estos temas. Entonces creo que con ese privilegio también viene mucha responsabilidad a identificar cuáles son las diferencias, pero no para separar, ni para decir, a ver, este niño con síndrome de Down va aquí, este niño con Williams syndrome va aquí, no, y este de... No, sino cómo puede mejorar su experiencia aquí al ponerlos en entornos en los que se pongan felices, ¿no? En donde puedas enriquecer todas sus fortalezas. Y eso no es único de personas con síndrome de Down. Si te hace sentir mejor, yo crecí toda mi vida en una escuela en Alemania, ¿no? Yo no sabía hablar alemán. Me fui ahí a los 14 años. Yo no sabía hablar alemán. Aprendí con las patas. Y estaba yo sentada en química, biología, física,
en alemán y yo no entendía nada. Obviamente reprobaba todos los exámenes y a mí en la escuela me decían la güera. Yo toda mi vida creí que yo era tonta porque me decían la güera, ¿no? Era como un sinónimo de tonta, ¿no? Pasaron muchísimos años hasta que yo me pude volver a meter a la escuela, ¿no? Porque realmente me traumatizaron de pensar, yo sí soy tonta, pero nadie nunca se pudo a pensar, oye, la niña no es su primera lengua, el alemán, no vamos a ponerla en un entorno en el que, sin embargo, me ponen en inglés a estudiar exactamente la misma carrera y órale, ahí sí puedo darla, ¿no? Entonces, eso no es específico para niños con estas características. Creo que es más que nada la ignorancia. La ignorancia en los sistemas académicos. Eso te iba a decir, porque uno no necesita tener un estudio, ¿no es cierto?, de genética para poder entregar y para poder empoderar a la familia cuando tú como médico, como kinesiólogo, lo que sea, en el fondo, estás ahí en el momento en que le entregan o lo mismo, semanas después. Es una cosa súper simple. Yo me acuerdo y acá un ejemplo que para mí, a nosotros fue súper relevante, que fue cuando Beltrán nació, a la semana nos tocó ir a un otorrino. ¿Ya? Y eso otorrino a mí nunca se me va a olvidar porque llegamos y nos dice, hola, ¿cómo están? No sé qué, nos saluda, siéntense y dice, a ver, chicos, ya. Primero que todo, si ustedes tienen en su cabeza esta persona síndrome de Down que no va a poder hacer nada, que va a ser dependiente, por favor, les pido que se lo saquen inmediatamente de la cabeza. Porque, les quiero decir, yo tengo una muy amiga mía que tiene síndrome de Down. Ella carretea con nosotros, acá le decimos carretear al salir, al ya. Vive sola, trabaja en el nuevo hotel como recepcionista, tiene pareja, y yo me acuerdo que yo lo escuchaba y lo miraba y decía, o sea, me quise tirar encima y abrazarlo. Entonces, algo tan simple, ¿me entendí? Y él, está bien, por muy otorrino que sea, o sea, no tuvo que hacer un curso del síndrome de Down para decirme, pero él, ¿qué es lo que pasó? Él vivió la experiencia, él conoce lo que es el síndrome de Down. Él no tiene mitos, él sabe lo que es el síndrome de Down hoy día. Entonces muchas veces, y ahí está como también la bandera que uno como mamá lleva, es como también lo que en un momento nosotros también hayamos hablado, porque uno en ese momento piensa, ¿y por qué? No es por qué me pasó a mí, o no es por qué Beltrán me eligió a mí. Yo creo mucho que tus hijos te eligen a ti, sino que es para qué. Entonces ahí está también, por eso a mí me hace más sentido el más allá de lo médico, es lo otro, lo que tú me dices, el otro lado en el fondo, que tiene que ver con eso, de cómo uno también va educando, uno también va mostrando, va derribando mitos de lo que son ciertas condiciones, ¿no es cierto? Insisto, no quiero ya solamente síndrome de Down, sí, como tú bien dices. Cualquier otra condición genética, cualquier otra condición neuronal, ¿ok? Porque nosotros, hay mucha gente que uno vive en un globito, uno piensa que uno nunca le va a pasar. Y aunque a uno no le pase, yo creo que uno también tiene que ver, tiene que mirar, tiene que darse cuenta de que somos un mundo donde todos somos diferentes. O sea, hoy día se ve, hoy día nosotros en nuestro país el tema del autismo es una condición que se está diagnosticando mucho. Y que está bien, sí, está bien en el fondo, porque finalmente no son estos los genios, los raros, o sea, no. Son personas que efectivamente todas tenemos una condición distinta. Pero lo que tú dices a mí me hace mucho sentido porque yo creo que justamente que más allá del tema médico, del tema del libro, del tema no sé qué, yo creo que es mucho más importante ver el tema como un todo, como lo que tú decías, esta persona que tiene una condición, ¿no es cierto?, diferente, genética o no genética, cómo se va a desarrollar dependiendo del contexto en el que se encuentra y cómo ese contexto sí va a influenciar y puede aportar en ese desarrollo. ¿Ya? Sí. Creo que ahí es en donde entra mucho la epigenética, pero nada más como para concretar este tema de los dos modelos. Yo no soy tanto de ser blanco y negro. Yo creo que los dos pueden aportar. Sí, por eso es difícil cosas, la pregunta que tú haces. Yo también creo. La farmacología se puede realmente ayudar se puede proporcionar a los nenes preciosos, se pueden utilizar de una manera muy bendita, pero ahí yo creo que lo que faltaría en estos dos modelos, uno, por el neurodiverso, es tampoco no quedarse en mi hijo es así, y ya. No lo quiero cambiar, no le quiero hacer nada. No hay posibilidad, como tú dices, las personas que tienen bajos recursos no hacen nada y como no saben que tienen que hacer algo, dejan sus hijos ahí y no toman las decisiones correctas. Entonces,
un riesgo del neurodiverso es también quedarse en el ya mi hijo es así y ya no tengo nada que hacer, ¿no? Y ya lo acepto y ya mejor hago eso. Y no lo desafían. Un riesgo del médico es, exacto, un riesgo del médico es, pues sí, ser muy frío cuando da un diagnóstico y dejar de ver al individuo como si fuera autónomo y un humano, ¿no? Y lo deshumaniza. Yo creo que al médico le hace falta empatía y al neurodiverso le hace falta, yo creo que autonomía por parte de los padres, ahí para decidir a dónde quiero direccionar a mi hijo, ¿no? Y más educación como para decir cuáles son mis opciones y si quiero realmente hacer espacio y aceptarlo tal y como es y dejar que su desarrollo, sin influenciarlo yo, porque también es posible que unos padres quieran tomar esa decisión, o si lo quiero realmente empujar en una dirección en la que él pueda ser autónomo, ¿no? Y si es así, tengo que llevarlo a terapias que también son incluidas en el modelo médico, ¿no? Y en la farmacología, para que él pueda desarrollar un buen tono muscular, pueda mejorar su salud cardiovascular, para que fortalezcamos su sistema inmunológico, ¿no? Y hacer todas esas cosas para que realmente el niño pueda disfrutar de su existencia, que yo creo que debería de ser el motivo principal de los dos modelos. Mejorar cual sea que sea la duración de vida de cualquiera de estos individuos, simplemente que su vida sea una plena y feliz y que su existencia sea disfrutable. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente de acuerdo. No, y no ponerle límites. Yo creo que eso es. No encasillarlo. Lo que siempre he dicho, la condición de Beltrán es una condición, pero no por eso lo condiciona. Ya hay distintas condiciones que tienen características genéticas similares. Así es, pero no por eso van a ser todos iguales. Entonces, claro, yo creo que es súper importante uno como mamá, yo te lo digo como desde mi vereda, como lo digo yo, desde la crianza. Yo siempre dije, a Beltrán, yo lo voy a tratar como cualquier hijo. O sea, no le voy a poner límites. Él mismo va a ir marcando sus límites, por supuesto. Así es como cualquier bebé, cualquier niño, cualquier adolescente, cualquier joven, cualquier adulto, ¿no es cierto? Uno va desarrollándose habilidades por un lado como por otras no. Entonces, yo creo que ahí está en ver a cada individuo como un individuo y no generalizar por su condición. Ya que eso pasa mucho y claro, y eso tiene que ver con la ignorancia, tiene que ver con los mitos, tiene que ver, a mí me pasa y es verdad, o sea, nosotros en mi país por lo menos los adultos con síndrome de Down que uno ve, por supuesto son adultos que son mucho más dependientes y eso yo tampoco culpo a esos padres porque esos padres pucha que hicieron harto para haberlo hecho en un momento donde no había información, donde había información errónea probablemente, ¿no es cierto? A esos padres no se les dijo, oye, tenéis que llevarlo como tú dices. En ese momento no estaba esta información médica de que se haya visto y se haya comprobado que si tú al niño lo estimulas tempranamente, apenas nace, con ejercicio y no sé qué, ese niño se va a desarrollar. Entonces, claro, es lo que tú dices, yo siento que tiene que ver como cómo los dos modelos van uniéndose, van avanzando, van en el fondo reinventándose también. Porque todo lo que se pensaba en todo orden de cosas, es como que yo veo de la maternidad y cachado que siempre la maternidad como lo que se pensaba antes, hoy día es como se hace lo contrario. Yo siento que en todo va pasando eso. Pero y es muy ni tan exactamente. Yo creo que en donde hay un discurso muy separatista es encontrar cuál es el punto de unión de las dos. Y es que creo que las dos tienen como propósito mejorar la calidad de vida de los realmente hay terapias, como hay métodos, como hay no sé, de distintas maneras que funcionan para una persona y quizás no van a funcionar para la otra. Y ahí está el tema porque cada individuo es distinto. Sí. Entonces, por eso yo creo que lo importante es eso, no generalizar y no poner límites. No poner límites. ¿Y qué será? Me acuerdo que ya la discusión que siempre yo tenía con mi marido, que mi marido me decía, ya, pero tanto. Yo no le voy a poner límites, pero tampoco tú pretendas que él va... Bueno, es que él tampoco le va a interesar quizás ser ingeniero civil. No le va a interesar. ¿Ya? Sí, exactamente. Pero si quiere, yo no le voy a decir, no puedes. No, si él me dice, ¿sabes que yo quiero ser físico nuclear? Chuta, yo tengo que... ¿Cómo le voy a decir tú no puedes? Por último, que él en el camino se dé cuenta. No le vas a decir, yo te voy a apoyar hasta donde yo pueda con la habilidad que yo tenga. Y no va a quedar que tú no vayas a estar ahí. Exactamente, y menos que él diga, no, yo no puedo. Sobre todo que hay muchísimas historias de muchísimo éxito y esto se da porque esos bebés tienen muchísima plasticidad y hay mucho que se puede hacer.
hay mucho que se puede hacer, pero como tú dices, con la información correcta en el momento correcto. Y eso me lleva a preguntarte lo siguiente, que es ahorita que tú dices, ¿no? El 60% de las mujeres en Chile se enteran que van a tener un niño con síndrome de Down en parto. ¿Tú consideras que se debería, o sea, bueno, sí, que se debería de decir antes, pero ¿cómo hubiera sido a lo mejor y tu decisión si te hubieras enterado 3 meses a tu embarazo? Mira, ahí te tocaste un punto súper... Sí, porque yo creo que la ignorancia te puede hacer tomar alguna decisión, que yo no quiero decir si es mala o no es mala. Yo, a nivel personal, yo creo que cada uno es libre de decir lo que quiera. Ya, en este país el aborto no está legalizado. Ya solamente está legalizado en 3 causales que tienen que ver con, efectivamente, situaciones genéticas que no van a llegar a término, ¿ok? Que la madre esté en riesgo y ya, o sea, no, que efectivamente tampoco, que no sea viable el embarazo y la madre esté en riesgo. Bueno, son 3 causales. Y también violación. Pero es súper, lo que me planteas efectivamente es yo siento siempre es como la delgada línea, porque esta misma ignorancia, por lo que te decía yo antes de tener a Beltrán, yo pensaba que una persona con una condición como la de Beltrán, o quizás como la de muchas más, iba a ser una persona que iba a venir a este mundo a ser infeliz. ¿Ya? Sí. Porque ni siquiera por mí, porque de verdad, ni siquiera fue, y también puede ser muy válido que para una persona sea, o sea, yo voy a tener que dedicarle tiempo, mi vida va a cambiar, eso no lo piensa también, por supuesto, lo que te decía yo decía, voy a terminar siendo la mamá negada, pero lo más importante es, va a ser un ser humano infeliz, limitado, que lo van a mirar mal, que va a sufrir, ¿ok? Entonces, desde esa ignorancia, chuta, tú puedes decir, ¿para qué voy a traer a una persona al mundo con eso, no? Entonces, lo que te quiero decir es que yo no castigo ya a las personas que desde esa ignorancia toman la decisión de abortar, ¿ok? Creo que en otros casos que son más extremos, como por ejemplo hay un síndrome que se conoce como el Red Syndrome, que es el síndrome rojo, que sí hay un regreso, ¿no? Haz de cuenta que el niño se desarrolla bien y hasta los 5 años empieza como si fuera el caso de Benjamin Button, pero sufre. El niño sufre mucho. O sea, de verdad que los dolores... Y no hay cura, o sea, no hay ningún tratamiento que le estanque eso. Entonces imagínate, ahí tú decís, todavía no. Y sufrimiento para él, sufrimiento para la familia. Entonces, pero al mismo tiempo, ¿cómo le quitas el derecho a una mamá de ser madre? Es que por eso, o sea, yo creo que él es súper personal. Porque esa mamá, si quiere, en el fondo, si quiere, quiero ser madre igual, por eso. Para mí es súper personal, creo yo. En ese sentido. Para mí, claro, el tema del aborto, no aborto, la decisión. Pero yo sí creo que es importante para que una persona, porque yo entiendo que, ok, si vamos a legalizar el aborto, tengamos entonces las herramientas y entreguemos la información correcta a las personas, a la familia, a las mujeres. Esto no aplica tanto en tu caso. No, pero me encantaría escuchar. O sea, acá en este país probablemente también, pero es conocido en otras partes del mundo donde la tasa de natalidad ya de personas con síndrome de Down es muy baja porque se aborta. Este país tiene una de las tasas más altas justamente porque el aborto no es legal. Y creo que es como ahora estamos en 1 cada 400 nacidos. Entonces es una tasa súper alta. Pero en otras partes del mundo se aborta. Síndrome de Down es igual a... ¿Para qué? Pero insisto, tiene que ver con la ignorancia. Sí. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sabido? No lo sé. No lo sé. Y no sabemos y vamos a ver. Pero esto no implica tanto a ti, porque no es el caso, pero hay algo que se le conoce como responsabilidad genética y me encantaría saber tu opinión del tema, ¿no? De saber si tú tienes una predisposición o una mutación, una posible mutación que sabes que tus hijos la van a tener desde antes que te embaraces. ¿Cuál crees que es la responsabilidad genética de no darlo o no Depende tener hijos? De qué transmutación genética estamos hablando, ¿no? Si tú me preguntas ahora, y bueno, y esto también yo entro ya... Es que ya hay muchísimo avance en que se puede realmente ver, hacer, que le llaman el criado. Sí, que yo creo que es está como análisis. ¿Cómo se llama?
genetic screening, screening genético, criaba genética, así se llama, en donde puedes detectar a qué podrías mutar, ¿no? Entonces, ya se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad tiene una persona como individuo y como humano de no procrear si sabe que tiene una mutación que le va a generar desde antes que se embarace, ¿no? Desde antes que haya un... ¿Qué responsabilidad tiene? Pero no estoy entendiendo mucho tu pregunta. ¿Qué responsabilidad tienes tú? A ver, voy a intentar parafrasearla. Sí. ¿Tú crees que es responsabilidad del padre traer hijos al mundo, sí o no? Sabiendo que tiene una mutación. Como posible mutación para, no sé, como pregunta digamos... es, ¿qué opino yo? Que en el fondo, si es que uno debiese dejarlo como que sea algo natural, ¿no es cierto? ¿Esa es tu pregunta? Porque ¿a qué te refieres con que si es la responsabilidad del padre traerlo o no? Sí, o sea, ¿qué porcentaje de la responsabilidad tiene una madre o un padre sabiendo que es altamente probable que traiga un niño con una mutación genética? Ya, pero ¿responsabilidad de qué? Responsabilidad de procrear o no procrear. O sea, de tener hijos o no tener hijos. Si dices, yo ya sé que voy a tener, por ejemplo, tengo la mutación la pregunta, para pero ¿a qué te refieres con responsabilidad? ¿Soy responsable de qué? Como en el fondo estoy tomando malas decisiones. La pregunta es, si es que yo sé que mi hijo, o sea, que yo tengo la posibilidad de generar este tipo de temas genéticos, ¿no es cierto? Si es que yo debiese ser responsable y decir, ¿para qué voy a traer a este ser al mundo así? En el sentido de, por ejemplo, alguna mutación genética que sea más letal. Por eso, ¿no? Que sabes que vas a traer al niño que va a sufrir. ¿Tú consideras que hay una responsabilidad por parte de los padres a decidir antes de que haya un embarazo y antes de que haya... Pero es que más que responsabilidad, insisto, y ahí yo de nuevo creo que es algo súper, súper, súper personal. Porque finalmente ahí entran como dos cosas en juego, que es lo que nosotros en un momento conversamos, que tiene que ver con si tú quieres dar vida y todo, claro, chuta, es que es súper complejo lo que me estáis preguntando, porque ¿a costo de qué tú vas a querer ser mamá? ¿Y a costo de qué tú vas a querer darle vida a alguien? ¿A costo de que ese alguien venga y viva 5 años y después empiece a proceder y sufra? O también yo puedo entender que alguien me va a decir, pucha, y dentro de estas probabilidades quizá hay un 10% de que no pase nada. ¿Por qué no puedo tener el derecho a intentarlo porque yo quiero ser madre? Entonces, es una cosa muy, muy complicada, pero yo creo que insisto que es algo súper personal también. Y que existe el riesgo de que eso no esté regulado, ¿no? Aquí abajo en la cajita de esta entrevista voy a publicar un papel de una entrevista que se le hizo a 300 mujeres. Sobre todo la enfermedad era el síndrome rojo, y por eso dije, no aplica tanto para ti, pero una mujer tuvo 7 hijos, sabiendo que tenía esa mutación genética. Y los 7 tuvieron síndrome rojo. Perdona, después ¿no? Estos bebés fallecen. Sí, como a los 11 años, a los 12 años. ¿no? Entonces, ahí es donde realmente cuestionas quién está regulando esto, qué está bien, qué está mal. ¿Hay una ética en esto? ¿No hay una ética en esto? No lo vamos a resolver. Pero está bueno lo que planteas, porque yo creo que sí son temas que uno no lo pensaría desde esa mirada y... En un punto de vista dices, pues es la autonomía de la persona, ¿no? Pero en otro lugar... O sea... Claro. ¿Quién regula eso? Porque si tú me dices que este niño sufre mucho, claramente ahí ya, sí, yo creo que ahí ya estás entrando en hacerle daño a otra persona que no eres tú, la mamá. Entonces, sí, yo creo que ahí hay un tema ético que justamente se debiese regular. Y yo creo que como esos casos, Cintia, deben haber muchísimos otros probablemente. De mamás muy irresponsables, ¿no? Y padres muy irresponsables que saben que tienen que la mutación y no sé si es... Ahora entiendo lo que ibas con la responsabilidad, porque no entendía mucho que ibas con esa pregunta, porque responsabilidad en qué, y con ese caso, lógicamente ahí tú dices, ahí que estás poniendo ahí, claro, como estás queriendo jugar a yo voy a quizás intentarlo porque de los 7 me va a salir uno que no tenga esta... O sea, sí, por un objetivo propio, en el fondo, y no estás pensando en el otro.
Y sobre todo que hay marcadores biológicos que son muy, muy precisos de si van a ser el bebé con esto, ¿no? Antes de que el bebé esté. Entonces ahí es en donde la línea está muy borrosa y entonces ahí aplica el, ok, pero si se hace para ese síndrome, claro, ¿cómo se regula con todos los demás? ¿No? Entonces es algo muy interesante y creo que este tipo de neurodiversidades son muy, muy complejas, sobre todo la ética de ellas, porque no se sabe qué está bien y qué está mal. Exactamente. ¿No? Entonces, un modelo aboga por unas cosas. ¿Qué es lo que te decía? Un modelo aboga para ¿qué es lo que te decía yo antes? Como, ¿qué es peor o no? Porque uno dice, menos mal, podría ser peor. Pero ¿qué es peor? Porque quizás para un bebé, un niño, lo que sea, que ha vivido toda su vida, no sé, en una cama que solamente, no sé, te invento, esa realidad para él es una realidad donde él es feliz. Entonces, ahí entra en ¿para quién? Desmirado, ¿de dónde? Ya, para esa mamá, ese hijo es su hijo. Y lo va a amar igual como yo amo a mi hijo con síndrome de Down, o igual como yo amo a mi hija, que es neurotípica. Igual como mi papá ama a su hija que no sabe física, matemáticas. Exactamente, porque nunca estudió. Mi papá siendo ingeniero nunca pudo enseñarme, nunca se me va a grabar, nunca, ¿no? Y es lo mismo que yo digo, yo no me veo diferente a estas personas y creo que quiero enfatizar muchísimo a las personas que estén escuchando esto, que uno no es diferente porque no tiene un cromosoma extra en el cromosoma 21, ¿no? Uno no es diferente, tú tienes otras características que a ti te hacen diferente, ¿no? Entonces, en dado caso, todos somos diferentes y todos tenemos ahora sí que debilidades y fortalezas y creo que el que se nos baje un poco al ego a las personas que sí estamos sanas va a hacer que podamos hacer mucho más espacio a estas personas que son claro, y lo que tú dices, iguales sana o esa definición, ¿quién dijo que cognitivamente ya ser sano o no ser sano es ser de tal parámetro? O sea, yo entiendo, hay un tema científico, lo que tú mismo dices, pero ¿quién dice que eso es lo que predomina para ser una persona mucho más íntegra, por ejemplo? Para mí una persona que es mucho más íntegra, una persona que emocionalmente es más respetuosa, que piensa en los demás, o sea, creo que eso puede ser una persona bastante mejor que una persona que es muy inteligente, pero es competitiva. Lo único que quiere es que le vaya bien, ganar plata, ser exitoso a costa de hacerle daño al resto de la gente, pero es mirado como eso es la perfección, o eso es lo bueno, eso es lo normal. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Ha sido una muy hermosa conversación, pero para terminar me encantaría una última pregunta, y que es, si tú le pudieras decir algo ahorita a la Tanti que estaba recibiendo ese diagnóstico durante el parto, ¿qué le dirías? Muchas cosas, pero que yo sé que la Tanti que estaba recibiendo en ese momento el parto era ¿qué me podría escuchar? Porque la pregunta es bien difícil, pero ¿qué le diría? Que más que ganas de decirle, que ganas de mostrarle, hacer un video rápido, todo lo que vivió, de traspasarle lo que siento, para que se dé cuenta que, claro, o sea, yo creo que uno tiene que también vivirse los procesos. Yo le diría, es un momento que te lo tienes que vivir, es un proceso que tienes que vivir, pero ten la confianza de que este hijo que acaba de llegar te va a hacer la mujer más feliz del mundo, a ti y a tu familia. Vívelo, solo vívelo. Porque así es, pues si hay que vivirlo, toca. No. Sí, eso, Cintia. Ay. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Tanti. Sí, yo sé gracias que a ti, Cintia, por súper ocupada, porque aparte eres una súper mamá. Quizás de arriba para abajo, de todos lados, te dejo ir, pero muchísimas gracias por tus ideas, por tu historia, por compartirnos de manera tan vulnerable y por ser tan auténtica, que creo que es una conversación que puede ojalá, ser de ayuda, claro, para tú muchas desde la neurociencia, que sabes mucho más que yo, mi aporte espero que haya sido un poquito más, no es tan científico, pero por lo menos poder... Tú sabes mucho más que yo porque tú lo viviste. Lo estoy empezando a vivir, pero ojalá, claro, como tú dices, ojalá sirva, como me sirvió a mí escuchar
a madres en ese momento que las escuchaban mucho más resueltas, que yo decía, ya, o sea, lo que estoy pensando yo ahora no va a ser tan así, y ojalá esto les sirva justamente a las mamás que están viendo este proceso para darse cuenta que uno tiene que vivirse la maternidad con cada hijo de manera diferente, y tiene sus cosas buenas como sus cosas malas, pero sobre todo yo creo que uno tiene que, lo que me dije a mí misma recién, yo creo que uno tiene que vivirlo y uno tiene que disfrutarlo también. Disfrutarlo, pero yo sé que puede sonar un poquito idílico el disfrutarlo, pero me refiero como uno tiene que ir viviéndolo. Porque la medida que uno lo va viviendo, uno va derribando mitos, uno va entendiendo otras cosas y lo que yo siempre he dicho, a mí Beltrán llegó a agrandarme la mirada y agrandarme la vereda donde yo camino esta vida. Y yo creo que eso solamente lo he ido desarrollando porque he ido viviendo el día a día. Es otra cosa súper importante, vivir el día a día, no ponerse a proyectar y qué va a pasar y esto, porque yo creo que eso es muy fatal. Yo creo que uno tiene que justamente vivir cada día con su proceso, con sus barreras, con sus aprendizajes, y ahí uno cuando mira para atrás no se da cuenta que el camino, pucha, que ha sido bonito, difícil a veces, por supuesto, pero gratificante absolutamente. Sí. No, gracias pues a ti, Cintia. Gracias, Santi. Vamos en contacto ya. Besitos. Si estás escuchando esto y no tienes a nadie cercano pasando por una situación similar, te agradezco desde lo más profundo de mi corazón infinitamente por haber escuchado esta conversación. Mientras más nos eduquemos, aun cuando no son situaciones familiares, más compasión y más espacio vamos a poder desarrollar para crear un entorno en el que todos nos sentamos deseados y amados, sin importar cómo esté compuesta nuestra genética. Me puedes encontrar en Instagram en @el.lugarcorrecto o enviarme un correo a info@lugarcorrecto@gmail.com. Espero que hayas disfrutado esta conversación. Nos vemos el próximo domingo. Te mando un abrazo.